Bienvenidos a la clase 4 de nuestro curso de producción musical y grabación. Espero que estén disfrutando esta serie de clases gratuitas y que muchos ya se estén preparando para continuar luego de la clase 6. Hoy comenzaremos a hablar de nuestra asignatura grabación. Aquí aprenderemos algunos conceptos teóricos y técnicos para realizar grabaciones de manera correcta que se podrán aplicar en cualquier tipo de situación. La grabación surge a partir de la necesidad de transmitir el arte sonoro. En la antigüedad, las obras musicales perduraban en la historia a través de la imitación, o sea, en la memoria de la gente. Algunas personas, músicos principalmente, podían volver a recrearlas más o menos como las habían escuchado. Esto es lo que todos conocemos como tocar de oído. A partir de la Edad Media comenzaron a utilizarse los primeros medios escritos para que esa obra pudiera representarse fielmente, aunque esto también dependía del carácter y la educación de quien ejecutara. Aquí, bueno, encontramos las partituras. En la actualidad, desde 1870, se transmite a través de soportes o medios tecnológicos con diferentes características propias. Bien, ¿qué entendemos por grabación? Podemos decir que la grabación es un proceso tecnológico encargado de registrar o capturar sonidos o imágenes en un determinado medio o soporte que luego tienen la capacidad de reproducirse nuevamente. Ahí en la imagen tenemos el fonógrafo de Edison, que bueno, registraba las vibraciones en un cilindro de cera por medio de una aguja que vibraba por la acción de una campana metálica que recogía el sonido desde la fuente. A partir de aquí comienzan a evolucionar los diferentes sistemas de grabación para preservar el material sonoro. Nos encontramos con dos tipos fundamentales de almacenamiento del sonido. Entre ellos podemos destacar los sistemas analógicos, que constan en traducir las ondas sonoras en señales eléctricas, y los sistemas digitales, donde la señal eléctrica se codifica a valores numéricos binarios, lo que todos conocemos como ceros y unos. Bueno, todo este tema lo vamos a tratar en equipos de sonido, que es la asignatura que continúa luego de fundamentos de sonido, así que ahora no se preocupen por las definiciones exactas. Entre los sistemas de grabación analógico podemos encontrarnos con los mecánicos, que es donde están los fonógrafos, en los que las ondas mecánicas provocadas por el sonido son grabadas directamente en el medio. En la foto podemos ver un cortador de discos de los años 70. La grabación se realizaba, bueno, en un disco metálico que luego era replicado en forma de discos de vinilo. En la foto de más abajo vemos la aguja recorriendo el surco donde está representado el sonido. La vibración de esta aguja se traduce a señales eléctricas. Después tenemos los magnetofónicos, que la música está grabada en un medio ferromagnético, en este caso una cinta, a través de un imán que ordena las partículas magnéticas que están en ella para que se represente la corriente eléctrica producida por las ondas sonoras. Todos estos medios tenían un gran problema, que era la degradación. O sea que con el uso y con el transcurrir del tiempo perdían calidad. Ahora comenzaremos a ver los sistemas de grabación digital que se desarrollaron con el fin de aumentar la calidad y la perdurabilidad del sonido en los medios grabados. Entre los principales dispositivos, bueno, podemos mencionar las cintas digitales. A la izquierda tenemos el DAT de Digital Audio Tape, que permitía grabar el audio de manera digital en una cinta magnética. A la derecha tenemos la evolución de este sistema que lo desarrolla Alesis, que bueno, permite grabar hasta 8 canales en una cinta. Utilizaba los conocidos cassettes de video para almacenar el audio. Seguían teniendo el problema del desgaste. Para ello se desarrollaron los grabadores de minidisc y de compact disc, que es lo que todos conocemos. El grabador de minidisc, bueno, grababa en un pequeño disco de 7 centímetros aproximadamente y tenía la capacidad de grabar 80 minutos de música. Era un sistema de grabación híbrido en el cual, bueno, se utilizaba una cabeza magnética para ordenar las partículas y un rayo láser para luego leerlas.
Bueno, luego también comienza a emplearse el compact disc, en el que tanto la lectura como la grabación se realizaba de manera óptica, utilizando ese pequeño rayo láser. La música ya tenía muy buena calidad y aparte se había solucionado el problema del desgaste también. Bueno, luego tenemos los sistemas de grabación directa a disco. En principio eran muy caros y eran poco versátiles porque, bueno, en ese momento la capacidad de almacenamiento no era grande todavía. Otro de sus problemas era que tenían un formato propio. Y todo esto desemboca en las estaciones de trabajo de audio digital, que todos conocemos como DAW. Por medio de la utilización de un software y una PC, tenemos al alcance de nuestra mano un estudio completo, con todas las funcionalidades, tanto de grabación, de edición, como de creación. Ahora vamos a ver los tipos de grabación. Como vemos en la descripción de la diapositiva, en el estudio, bueno, disponemos de dos formas principales de encarar una grabación. Y estas son la grabación de audio. Se captura la música directamente mediante el uso de transductores específicos para cada tipo de instrumento. Tenemos la grabación MIDI, que se realiza utilizando controladores que emplean el protocolo MIDI de Musical Instrument Digital Interface, eso ya lo vamos a ver más adelante, para registrar la información generada por los diferentes tipos de dispositivos, entre los cuales podemos encontrar varios de ellos, como de teclado, de viento, de cuerdas, de guitarra, de batería, etcétera. Hay una gran cantidad de controladores MIDI que simulan los instrumentos reales. Nos permite utilizar librerías sonoras de gran calidad, como las que todos conocemos, por ejemplo, las de Kontakt y algún otro tipo de sampler. Nos encontramos, bueno, con varios tipos de salas, entre las cuales podemos encontrar las salas neutras, donde nos permiten capturar los sonidos sin la influencia del ambiente. Y después tenemos las otras, que son los espacios especializados, que tienen su propia firma acústica, dotando a los sonidos con su identidad ambiental. A la hora de realizar nuestra toma, tenemos diferentes técnicas que nos ofrecen diferentes enfoques. Utilizando la técnica de una toma, o conocida con el nombre One Take, que podemos capturar la banda completa. Esta técnica, bueno, busca capturar la esencia de los artistas y de la interpretación. Aparte, bueno, lleva menor tiempo de grabación. La otra técnica que tenemos es la técnica de la sobregrabación o el overdub. Se graba una guía y luego, bueno, vamos grabando instrumento por instrumento hasta completar la totalidad del track. Se requieren muchas más cantidades de sesiones y bueno, suele ser un poco más costoso por eso. Pero bueno, nos da control total sobre cualquier problema que pueda surgir sin necesidad de volver a interpretar todos de nuevo. Esta técnica consta en grabar una guía y luego ir grabando instrumento por instrumento a lo largo del track. Esta técnica, bueno, emplea mucha más cantidad de sesiones de grabación y más tiempo, pero nos da un control total y nos permite hacer y deshacer a voluntad cualquier cosa que queramos cambiar sobre el track. Por último, tenemos la técnica del pinchazo, que todas la conocemos con el punch in, punch out. Sirve para grabar fragmentos en determinados lugares de la obra musical. Bueno, esto es ideal para corregir cuando la interpretación tal vez no sea correcta o le falte ese feeling que todos intentamos buscar en una buena grabación. O también se suele utilizar para la gente que se dedica a hacer Foley, que son los encargados de grabar los efectos especiales para las películas. Si no hay ninguna duda hasta acá, nos tomamos un pequeño recreo y volvemos para ver qué utilidades nos ofrece Studio One a la hora de grabar. Estamos de vuelta y bueno, ahora vamos a ver qué funciones nos ofrece Studio One a la hora de grabar. Lo primero que vamos a ver es que Studio One tiene una integración perfecta con las diferentes interfaces de audio. Podemos ver aquí en la lista, bueno, va a aparecer la que tenga cada uno. Una cosa curiosa que tiene Studio One es el segundo motor de audio,
que lo podemos encontrar aquí, que se conoce como protección de dropout, vendría a ser un motor de audio que está funcionando de forma paralela al motor principal. De esta manera se compensan todo tipo de errores, de latencia o de trabas en el sistema. Luego tenemos los dispositivos externos, que aquí es donde encontramos los diferentes controladores MIDI. Podemos setearlo con el botón agregar, nos ofrece una gran cantidad de dispositivos que se conectan y funcionan, y si no, podemos crear nuestro propio mapeo, como en el caso de mi controlador. Otra potente función que tiene Studio One es la matriz de entradas y salidas. De esta manera podemos realizar diferentes ruteos, en el caso de que tengamos una interfaz con múltiple cantidad de salidas. Vamos al menú canción, vemos a configuración y tenemos el menú configuración de entrada y salida. En esta pantalla podemos encontrar un parecido con las consolas que traían la matriz de ruteo. En la zona de arriba podemos ver de las entradas que tiene mi interfaz o la interfaz que tenga cada uno. Y estos son canales creados por mí en los que asigno cada uno a las diferentes entradas según mis necesidades. En este caso, bueno, podemos ver la entrada de guitarra, la entrada de micrófono, un sintetizador Roland, una caja de ritmos y las salidas para, por ejemplo, conectar un Axe-FX o pedales de guitarra. Y en el caso de que grabásemos en otros dispositivos, como por ejemplo si grabásemos en un minidisc. Y después tenemos esta función, es propia de mi placa de sonido, que me permite grabar el retorno del escritorio de Windows. Podemos ver las salidas es similar, creamos las salidas que necesitemos y a su vez las vamos seleccionando con estos pequeños botoncitos a la correspondiente salida física que tiene la interfaz. Tenemos una función muy interesante que se llama Queue de mezcla. Esto nos permite crear canales específicos cuando los músicos necesitan un retorno en particular. Lo mismo que si tuviéramos más de un sistema de escucha, podemos seleccionar desde esta lista en qué sistema quisiéramos escucharlo. Esto es una de las grandes ventajas que tiene. Bueno, a la hora de grabar, Studio One nos ofrece las funciones de punch in y punch out de manera manual y automático, que son estos dos botoncitos que tenemos aquí, que nos permite grabar, como ya habíamos hablado, solamente en una fracción. Nos ofrece un metrónomo muy completo, en el cual podemos configurar diferentes opciones, lo podemos activar y desactivar desde este botón. Podemos renderizar en el caso de que no necesitemos utilizar el metrónomo durante toda la canción, sino por ejemplo en una pausa para marcarle a los músicos cuando tienen que retornar con la ejecución, por ejemplo. Entre otras funciones, bueno, tenemos la precuenta y el pre-roll. La precuenta es la cantidad de compases que el programa va a contar antes de activarse la grabación, y pre-roll es la cantidad de compases que se va a reproducir en determinada parte de la canción hasta que comienza a grabar. Básicamente es un punch-in automático esto. Las opciones de repetir acento, como lo vimos en la clase de lenguaje musical, nos permite escuchar los tiempos en compases de subdivisión ternaria. Si no lo vieron, los invito a que vean el video sobre lenguaje musical. Studio One también nos ofrece opciones para poder grabar en forma de bucle. Esto significa que podemos grabar varias veces la misma toma y las va ordenando en diferentes capas. Por ejemplo, acá lo podemos ver, las capas las podemos renombrar, agregar, y vamos a tener la cantidad de tomas necesarias para quedarnos con la que realmente nos interesa después. También tiene una aplicación muy útil cuando hacemos diseño sonoro, eso lo vamos a ver en la clase del viernes. Entre los diferentes tipos de pistas que Studio One nos ofrece, podemos encontrar principalmente las pistas de audio, que es la que nos va a permitir grabar directamente a través de nuestros transductores, micrófonos, entradas de línea, cajas de reamplificación, etcétera, etcétera. Si quisiéramos grabar, nos aseguramos que el botón de armado se encuentre encendido y simplemente le damos un clic en el botón de grabar. Esto es una grabación. Esto es una grabación en Studio One, por poner algún ejemplo.
Ahora, en el caso de que yo quiera grabar una pista MIDI, bueno, inserto el instrumento en esta sección, donde podemos ver acá. Esto es muy parecido al rack de Cubase. De momento no voy a entrar en detalles porque esto ya lo vamos a ir viendo en las siguientes clases. Activando la grabación, ya tengo monitoreo de la entrada de mi controlador. Uno para atrás, colocamos grabar. Esto es una grabación. Esto es una grabación. ¿Se entiende hasta acá? Esto es un primer acercamiento de algunas de las funciones que nos ofrece Studio One y las vamos a ir desarrollando en las siguientes clases. Nos vamos despidiendo. Nos vemos en la clase del miércoles, donde vamos a ver edición y vamos a profundizar en la interfaz de Studio One. Muchas gracias a todos por estar presente. Les dejo un gran saludo y nos estamos viendo en la siguiente clase.